empezar a compartir pantalla y bueno, bueno, no sé si ahora están viendo la pantalla, imagino que sí. Buenos días a todos. Gracias por estar en este ciclo de presentaciones y de capacitaciones que hacemos desde ABD. Bueno, como les comentaba, les digo, a ver un momento que no se ve la pantalla, me están comentando. No sé si ahora ven la pantalla. Bien, perfecto. Bueno, bueno, me estaba presentando, le estaba comentando que mi nombre es Diego Sosca, estoy en el área de servicios eh, de TL, ventas, marketing y soluciones de distribución. Eh, Me gustaría comenzar por hacer algunas definiciones básicas, empezando por la definición de un tablero para que todos sepamos que se trata básicamente de una envolvente principal que contiene a los equipos de control y maniobra de un sistema eléctrico y con el objetivo de brindarnos protección personal, protección a la propiedad, seguridad operativa, funcionalidad y facilidad de uso. Entre las definiciones más importantes al hablar de tableros de baja tensión hay que tener en cuenta las normas. Los tableros están regidos por una serie de normas tanto locales como internacionales en lo que respecta a tableros fabricados bajo la norma IEC. Podríamos decir que la principal y la más importante es la IEC 61439, que habla sobre las generalidades acerca de cómo debe estar construido y diseñado el tablero de baja tensión. Anteriormente estas pautas se basaban en, en la norma ISTR 61641, que como indica el nombre TR corresponde a Test Report y nos da las pautas y las indicaciones a seguir para realizar un ensayo apuntado a lo que sería la contención de los efectos del arco eléctrico. Y luego tenemos la norma IS 60364, que corresponde a una serie de normas que hablan sobre la instalación de productos de baja tensión y de instalaciones industriales. De esta norma se desprenden generalmente normas locales que hablan sobre la instalación de productos y principalmente instalaciones eléctricas en sí. Naturalmente en Argentina tenemos una serie de normas locales que en algunos casos están referidas a las normas CSE o que toman partes o características de estas. Y en función de las características que cumple un tablero de baja tensión, podemos clasificarlos como artesanales, que son aquellos que están construidos siguiendo lo que comúnmente se conoce como las reglas del buen arte, y posiblemente hagan referencia en algunos de sus aspectos a algunas normas locales, como tableros estandarizados o protocolizados con ensayos de tipo para su construcción basados en la IEC. Y finalmente tenemos los que están ensayados a prueba de arte interno, que podemos, que además de cumplir con la norma 61439, cumplen con la norma IEC 61641, incorporando los ensayos de tipo correspondiente. En breve y sintéticamente, lo que se indica en la norma 61439, primeramente que se habla sobre las características del diseño propiamente dichas. La verificación del diseño que cumpla con la norma de un conjunto debe ser verificado de acuerdo con la norma 439 con un fabricante original y luego fabricado
o montado por un tercero que no requiere que se repitan las verificaciones de diseño, siempre y cuando se cumplan los requisitos e instrucciones del fabricante original. Adicionalmente, se indican los ensayos de rutina que tienen por objetivo detectar fallas en los materiales y en la mano de obra para comprobar que la unión de todos los componentes de su conjunto no tengan problemas. Estas pruebas se pueden realizar en cada conjunto y el fabricante determina si las pruebas se realizan durante o después de la fabricación. Y naturalmente se dispone de la información de los ensayos de tipo que se deben realizar a los tableros de estas características. Estos normalmente se realizan por los fabricantes y originalmente es como en el caso nuestro que nosotros ensayamos a los prototipos para tener este tipo de certificación. Entre los ensayos de tipo de la norma 61439 tenemos temperatura, propiedades dieléctricas, esfuerzo por cortocircuito, efectividad del circuito de protección, distancia de aislación de fuga, operaciones mecánicas, grado de protección. Los ensayos de rutina en nuestra instalación se hacen de acuerdo a la IEC 61439 y contemplan la verificación del cableado, funcionales y verificación de operaciones eléctricas, ensayos de aislación, chequeos de las medidas de precaución y continuidad eléctrica, y esto se hace en los circuitos de protección. Luego, como conceptos adicionales, hablando de la norma 61439, tenemos las definiciones de los módulos fijos, enchufables y extraíbles. En el caso fijo, bueno, obviamente todos los contactos son fijos, agarrados con bulones. En el caso del plugin, el módulo se puede retirar, pero tenemos que usar herramientas, ya que a la salida están conectados de una forma física y la parte extraíble se da solamente en las pinzas de conexión que toman tensión de barras. Y por último tenemos el caso de un módulo totalmente extraíble donde no se requieren herramientas y tenemos extrabilidad a la entrada y a la salida del módulo. La forma constructiva, según la norma, habla de la segregación de las funcionalidades de las unidades y según las divisiones internas que tengamos en el tablero, vamos a ir teniendo distintas formas de clasificación. La más permisiva de todas es la forma 1, que no contempla divisiones y en el mismo compartimiento tenemos el bus de barras, los equipos de maniobra, los terminales de entrada y salida, y así vamos a ir agregando distintas segregaciones hasta llegar a la más completa de todas, que es la forma 4B, donde tenemos separados los terminales de entrada, del bus de barras, del equipo y por último los terminales de salida. Y a su vez, cada uno de estos equipos está separado del equipo que tiene a continuación. Luego, sobre la norma contra arco interno, que es la 61641, quisiera dar algunas aclaraciones particulares. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no todos los equipos eléctricos representan un riesgo y en caso de que lo representen puede ser de electrocución, que es el que todos conocemos, o de arc flash. Cuando hablamos de un arco eléctrico, nos referimos a la descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial dentro de una atmósfera gaseosa que se puede tornar conductora. Lo que tenemos que saber ante un arco eléctrico, entre otras cosas, es que la temperatura en el origen del mismo llega hasta los 12.000 grados Celsius, convirtiendo el cobre en vapor y expulsando a una temperatura de 1000 grados Celsius y a una velocidad de 1200 km por hora. Cuando ocurre un arco eléctrico poderoso, el arc blast será inevitable. El arc flash es el que puede derretir los metales cercanos, mientras que el arc blast
es el que puede lanzarlos por los aires convirtiéndolos en proyectiles. La norma 61641 es un reporte técnico basado en ensayos sobre los dispositivos eléctricos que ofrece una guía para realizar los ensayos sobre los tableros bajo las condiciones de un arco eléctrico. El objetivo es medir la capacidad de los tableros para resistir a los esfuerzos originados por el arco y entender de esta forma las características del riesgo al personal que opera los tableros y la infraestructura. También es analizar la posibilidad de que los tableros vuelvan a ser operativos luego de despejar una falla. Y las pruebas, estas se realizan bajo condiciones de normal funcionamiento. Es decir, a puertas cerradas y que el tablero haya sido diseñado bajo la norma para este tipo de arcos. Entre las definiciones y aclaraciones que debemos tener en consideración ante un arco, los principales puntos son la protección del personal, o sea que el tablero debe limitar los efectos del arco eléctrico en un área definida por el fabricante, la zona protegida contra el inicio del arco eléctrico, en lo que antes se llamaba zona libre de fallas y ahora se conoce como el área donde se toman las medidas para limitar las posibilidades de una falla. La zona aprobada contra el arco eléctrico, que es la parte donde efectivamente se ha realizado el arco eléctrico y esa parte debe superar exitosamente los ensayos y los criterios a cumplir. Y los dispositivos de mitigación de arco eléctrico, que son los que actúan frente al evento eléctrico y limitan la duración del mismo, como por ejemplo los relés de protección contra arco eléctrico o los flaps de ventilación que pivotean para ayudar a liberar los gases de un arco. Dependiendo de los criterios que supere el tablero, lo podemos clasificar en 3 tipos. Protección personal asegurada, protección personal y del tablero asegurada, y protección personal y del tablero asegurada con continuidad de servicio limitada. En el primero de los casos tiene que cumplir los primeros 5 criterios que se ven acá, es decir, que a puertas cerradas, las tapas han sido correctamente cerradas y no se abren, las partes del conjunto pueden resultar peligrosas que no se debe desprender ninguna parte. El arco eléctrico no debe producir agujeros en partes externas de libre acceso. Y los testigos de algodón no se incendian. Los testigos de algodón se colocan a una distancia de 300 milímetros del envolvente del tablero y ante el arco, bueno, no deben sufrir ningún incendio. Estos testigos de algodón simulan ser la ropa de un operario. Y por último, que la puesta a tierra debe permanecer efectiva de acuerdo con las indicaciones de la norma. Esto es para la primera clasificación. Si agregamos además de estos 5 criterios, que la estructura envolvente debe ser capaz de confinar la falla en el área donde se inició, evitando que se propague a las áreas de los costados, a los módulos de los costados, cumple el segundo criterio. Y por último, si además de todo esto agregamos la condición de que luego de despejar una falla, el tablero sigue siendo operativo, obviamente, salvo la unidad que tuvo el incidente, estamos hablando que cumple con el tercer criterio. Y bueno, dependiendo de los criterios que supera cada clase de envolvente, hay una serie de clasificaciones que exhibe a la norma. Hay partes del tablero que, en nuestro caso en AD, que cumplen con los criterios de protección clase 1, pero como tomamos todo el tablero como un conjunto, la clasificación de menor protección es la que defina al producto. Entonces, en nuestro caso, para tableros a prueba de arco interno tipo MNS, decimos que son del tipo C. Es decir, que brinda protección personal y del tablero, asegurando una continuidad de servicio limitado mediante zonas probadas contra el arco eléctrico y algunas zonas protegidas contra el inicio del arco eléctrico.
Finalmente quería mostrarles un extracto de la norma de un estándar nuestro donde se exhibe para qué parte del tablero han sido asociadas. Hablando un poco de la familia de productos que integran el tablero, tenemos prácticamente toda la línea de productos eléctricos de baja tensión están alcanzadas por esta solución y todos se integran de algún modo, se integran dentro del tablero y en algunos casos de estos componentes son, bueno, interruptores de caja moldeada, interruptores en aire, relés térmicos, contactores, variadores, soft starters, relés inteligentes tipo UMC o M102 y los detectores de arco eléctrico. El modelo de tablero más exigente en cuanto a las normas que posee ABB, como les decía anteriormente, es el tablero MNS3 y el portfolio de estos tableros está a su vez dividido en 5 tipos y de forma transversal todos pueden cumplir con los requisitos de comunicación y automatización para ser parte del sistema MNS digital. El tablero MNS3 es el que brinda la máxima seguridad y flexibilidad, dado que es el diseño base del cual se desprenden las otras familias del MNS. Es un tablero que está totalmente certificado según las normas 61640, 61439-1-2 hasta 690 volt en 6300 amperes y 100 kA. Es resistente al arco eléctrico, cumple con los criterios del 1 al 7, tiene segregación hasta la forma 4B y del tipo 7, es de construcción modular. Esta construcción modular está basada en un múltiplo de un número E, que es equivalente a 25 milímetros. El grado de protección varía desde un IP40 hasta un IP54. Las barras, el diseño de barras colectores es 100% libre de mantenimiento y esta es la plataforma universal para albergar tecnologías extraíbles, fijas o enchufables. Además, otra característica principal es que puede ser es de acceso frontal y puede ser de un solo frente, espalda con espalda o dúplex. Otro tablero de la edición de la familia del MNS es el Compact. Está basado en la estructura del MNS3, pero optimizando el espacio con salida de tipo plugin. Acá podemos ver un detalle de una columna tipo CCM de este tablero, que contiene la ventaja de contar con dos canales de cables de salidas verticales para permitir optimizar el espacio de los interruptores usando salidas hacia ambos costados. Otro tablero de la familia del MNS es el tablero MNS App, que también está basado en la estructura del MS3, pero está pensado para soluciones de distribución de energía crítica, integrando UPS en un diseño totalmente ampliable para el desarrollo de bases de datos. Al igual que en todos los casos del MNS, cumple con la norma IS, es resistente a arco interno, permite en este caso una reducción del 10% del costo en la infraestructura. Y bueno, las UPS en este caso son ampliables. Este es un caso donde se combinaron soluciones de distribución de energía con MNSA. Acá se aprovechó que los tres tableros eran de la misma familia del MNS y se pudo combinar en un único tablero para reducir tamaño, costos y tiempo de ejecución. El MNS fijo es el esquema más económico de la familia. También es básicamente un MNS3, pero sin el sistema extraíble en las salidas. Esto permite un ahorro en pinzas, terminales de potencia, partes extraíbles, pisos, guías, las rueditas, etc. Pero toda la estructura del envolvente es un sistema de barras equivalente o igual al del MNS3. Eso se mantiene. Por último tenemos el MNS Real,
que tiene acceso posterior. Es por eso que no vemos en la imagen las columnas de canales de cable para entrada o salida. Y esto permite reducir la longitud total del tablero. Y al igual que en los casos anteriores, al estar basado en el diseño del MNS, es un tablero arco interno, está totalmente certificado según las normas, tiene segregación hasta forma 4B y tipo 7, los grados de protección IP varían desde IP40 hasta IP54. Y una de las ventajas más importantes que tiene esta configuración del MNS real es que permite una configuración con hasta 3 interruptores CMAX en aire en una misma columna. Acá tenemos un dibujo con 2 y con 3 columnas. La digitalización es otra característica de la familia MNS y en este caso atraviesa a todas las configuraciones posibles. Tomando como base cualquier producto de ABB, de baja o de media tensión, como por ejemplo Unisec, Uniguiar, ZS1 o MNS3 en baja tensión, podemos ir agregando componentes electrónicos para subirlos a un nivel de digitalización y automatización, y tener un monitoreo o diagnóstico de los equipos, y lo podemos subir a un siguiente nivel con ABB Ability, para tener acceso desde la nube y poder además administrar bienes, conectar con sistemas de gestión, controlar consumos energéticos, etc. Bueno, este es un esquema de MNS digital conectado a ABB Ability, donde tenemos una solución en tiempo real con conectividad de datos integrada y generación de informes optimizada, lo cual se puede acceder desde la nube a través de My Remote Care. La supervisión de condiciones, en este caso, es similar al funcionamiento de la caja negra de un avión. Sería, en este caso, un registrador de datos de vuelo en un avión va monitoreando constantemente el funcionamiento y el estado del avión sin que el operador del avión deba tomar ninguna acción. En este caso, ABB Ability supervisa constantemente el funcionamiento y el estado de la salud de los equipos de conexión sin que el operador esté obligado a tomar ninguna medida. Los componentes eléctricos que permiten la digitalización son controladores de motores, pueden ser de la familia de la relé inteligente UMC100, M102, guardamotores, variadores de frecuencia, soft starters. También tenemos el sistema de monitoreo de temperatura TMS, el MNS Gateway digital o las HMI local y los dispositivos MNS Digital Edge que permiten o dan la posibilidad de monitoreo de sistemas eléctricos, registro de datos y conectividad a través de la nube. El sistema de control de temperatura TMS lo podemos ubicar en los terminales de conexión de los interruptores, en el bus de barras y en los módulos extraíbles. En el caso de los módulos extraíbles, los sensores de temperatura se añaden a los cables de contacto de alimentación y en los interruptores en aire en los terminales de salida. Bueno, estos sensores, la particularidad que tienen es que son libres de mantenimiento y con una calibración y garantía de por vida. Un ejemplo simplificado de un arranque a motor, en este caso estamos viendo un relé inteligente tipo UMC100, pero esta misma configuración podría ser como un relé M10X. En este caso tenemos un HMI local para el módulo, un módulo de ampliación de entradas y salidas digitales y un transformador toroidal para tener
para poder detectar fallas a tierra. En el caso de monitoreo y diagnóstico, la solución permite visualizar a través de una pantalla HMI local el estado de los componentes del tablero. En este caso podríamos tener todos los estados de los interruptores, arrancadores, conteo de maniobras, mantenimiento, deslastre de carga, desgaste de contactores, y de forma adicional también se podría tener medir la temperatura con sensores externos y la condición ambiente. Este es un esquema simplificado del esquema de control de un tablero, en el cual tenemos dispositivos inteligentes de protección IED con comunicación 61850 que se conectan directamente al sistema de control. Además comparten comunicación Modbus o de algún otro protocolo de comunicación con el resto de los componentes del tablero, como interruptores, los sensores de temperatura TMS, multimedidores y relés de protección de motor. Y todo esto se puede conectar a su vez por My Remote Care a un sistema de control y a la nube. Bueno, con respecto a la instalación y operación del tablero MNS, hay que tener en cuenta las distancias mínimas de instalación. En este caso estamos viendo un tablero con techo, con flap. Estos son los techos que en caso de un arco pivotean y dejan la liberación de gases. Por lo cual hay que dejar una distancia mínima de 500 milímetros al techo y de 80 milímetros hacia los costados. Esta distancia de 80 milímetros hacia los costados puede llegar a variar dependiendo del techo del tablero, porque no todos los techos son pivoteables, sino que hay algunos techos que son elevados y permiten, a través de una chapa microperforada, la disipación de estos gases. Estos techos son un poco más voluminosos y ocupan un poco más de lugar. Por eso tenemos las distancias estas mínimas de costado. Pueden llegar a ser, en el caso de IP41 o 42, de 150 milímetros, y en el caso de IP43 hasta 380 milímetros. Y en el frente, bueno, en el frente del tablero, lo único que tenemos que tener en cuenta es que las puertas pueden abrir tranquilamente, con lo cual, en el peor de los casos, serían 700 milímetros de espacio disponible. La instalación del tablero en sitio, hay que tener en cuenta que las unidades de transporte son como un máximo de 3 metros, y estas unidades después se tienen que ensamblar en sitio. El ensamble consta bueno, de la nivelación, del torqueo de barras, de la conexión de las guirnaldas de interconexión del circuito de comando. Y lo que tenemos que tener en cuenta en este tablero es que, como el acceso es frontal, tenemos que tener un lugar para poder acceder a las barras y hacer esta unión que se ve acá. Con lo cual, necesitamos lugar para que un operario pueda acceder. Esto se hace o agregando una columna de 400 milímetros o de 200 milímetros, o bien usando el canal de cables de la columna tipo CCM para entrada y salida de cable, como para que el operario que tiene que hacer el empalme de las unidades de transporte pueda acceder al bus de barras. Con respecto a la operación de los módulos extraíbles, tenemos 5 posiciones en el frente del módulo con la manija de maniobra, que nos da la posición cerrada, abierto, una posición de test. Esta posición de test desconecta el circuito de potencia, pero deja conectado el circuito de comando.
una posición para poder retirar el módulo y una posición de aislamiento. La posición de aislamiento desconecta todo, desconecta el circuito de comando y el circuito de potencia. En todas estas posiciones, menos en la posición de cerrado, se puede bloquear con candados. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que para cerrar el interruptor desde el frente del módulo, moviendo esta manija, este picaporte, tenemos que hundir la manija para girar de la posición 0 a la posición 1. Con respecto a las ampliaciones y modificaciones del tablero de MNS3, este es un ejemplo de un proyecto que se hizo el año pasado, en el cual a un tablero existente se le cambió la modulación, agregando módulos extraíbles tamaño 8E/4 en un espacio vacío que tenía disponible en la tercera columna, y además se agregó una columna nueva, que es la cuarta columna. Es una columna tipo CCM con módulos extraíbles y espacios de reserva para futuras ampliaciones. En este caso no fue necesario poner ninguna columna adicional para poder acceder a algunas barras, ya que se usó el canal de cables de la tercera columna para poder llegar a las barras principales. Por otro lado, tenemos repuestos para este tipo de tableros. Nosotros lo que intentamos o lo que recomendamos siempre es que para una base instalada tengan un módulo extraíble de cada tipo, teniendo en cuenta que las cantidades o los tamaños son limitados. Tenemos módulos compactos 8E/4 u 8E/2 y módulos de chapa que pueden ser 4E, 6E, 8E, 16E, pero en todos los casos tenemos 4 o 5 combinaciones de tamaño, no más de eso. Y dependiendo de si es un arranca motor o una salida alimentadora, internamente el módulo va a tener distintos componentes eléctricos. Teniendo en cuenta esto, lo que intentamos o lo que recomendamos es que como repuesto tengan un módulo extraíble totalmente equipado y cableado con un funcional equivalente al que tiene el tablero existente. La idea es que ante un problema, una falla o algún inconveniente, se retire el módulo que tuvo la avería o la falla y se instale un módulo de tamaño equivalente en su lugar. La ventaja de esto es que los tiempos de parada son básicamente lo que una persona de mantenimiento tarda en ir a un pañol a buscar el módulo, no más que eso. Pero sabemos que en muchos casos, por procesos internos, también requieren los materiales como para poder repararlos. Todos los materiales se consiguen. Estos tableros se fabrican en Brasil, pero las ampliaciones se fabrican en Argentina y los módulos también. Entonces todos los materiales mecánicos y eléctricos se consiguen acá en Argentina. Y estamos hablando de lo que podría llegar a tener algún problema en un módulo compacto son las partes plásticas, que son los laterales que se ven ahí, o la manija o algún otro componente. Y en el caso de un módulo grande de chapa, también la manija o el accionamiento del interruptor. Por otro lado, las pinzas de conexión pueden llegar a sufrir un desgaste con el tiempo o con la inserción y extracción. Estas también pueden ser reemplazadas fácilmente o extender la vida útil de la misma con algún mantenimiento. Otro tema por el cual recomendamos módulos extraíbles enteros es por los cambios mecánicos que se dan en los
componentes debido a la evolución de los interruptores o de los componentes eléctricos. Por ejemplo, un interruptor de caja moldeada, hoy en día estamos con la línea XT-Max, anterior a eso fue la línea T-Max y anterior a eso fue la línea ISOMAX. El tablero MNS3 fue evolucionando para adaptarse a todos estos cambios en los componentes eléctricos. Y si bien estos materiales eléctricos tienen las mismas propiedades eléctricas o incluso mejores, físicamente son distintos. Entonces, los mandos reenviados para un interruptor ISOMAX cambiaron cuando la línea cambió al T-Max y también cambiaron estos componentes cuando pasó a ser XT-Max. Es decir, que tenemos un mando reenviado para ISOMAX, otro para T-Max y otro para XT-Max. Esto es porque físicamente son distintos. Lo mismo pasa con interruptores en aire, que cambiaron de Megamax a Emax y de Emax a Emax 2, ¿no? O con guardamotores, que antes eran guardamotores de MS325 y ahora son MS116. Físicamente cambiaron, entonces físicamente el mecanismo que acciona sobre estos equipos también cambió, al igual que con las seccionadoras y portafusibles, que cambiaron de OESA a OS. Además de estas combinaciones, que acá a simple vista ya tenemos más de 10 mandos reenviados distintos dentro de un módulo extraíble, se suma también que pueden llegar a ser trío tetrapolar. Es por eso que nosotros, cuando hablamos de un módulo extraíble entero, todos estos componentes que son internos del módulo son transparentes para el usuario y simplemente retira un módulo viejo, pone un módulo nuevo y sale todo andando. Pero bueno, la aclaración de esto está como para llevarle tranquilidad a cualquier persona que tenga este tipo de equipos, sabiendo que todos los materiales se consiguen y que en caso de que tengan que cambiar por ejemplo, de un guardamotor que ya no se consigue a un guardamotor nuevo, además de cambiar de guardamotor van a tener que cambiar el mando reenviado, el componente mecánico que lo acciona. Con respecto al mantenimiento de los tableros, algunos de los trabajos que se realizan en el tablero, bueno, son medición de resistencia de contactos inicial y final, pruebas mecánicas de apertura y cierre y disparo, inserción, extracción, la inspección visual del estado de los contactos, limpieza del envolvente, limpieza de los contactos, lubricación general. La lubricación de las pinzas es con una grasa especial que está aprobada para este tipo de tableros. La simulación a través de inyección de corriente en las protecciones, la verificación de los circuitos de comando, en el caso de los arranques a motor o de interruptores en aire. Bueno, el chequeo de los estados, de los accesorios incluidos, la evaluación de los accesorios, bueno, ajustes mecánicos visuales y las verificaciones de enclavamiento en caso de corresponder. Bueno, acá hay algunos links como para que puedan ver y recopilar un poco de la información de todo lo que les estuve mostrando durante la presentación. Bueno, les dejo también acá en mi contacto en caso de que tengan alguna duda, para que me puedan contactar, no duden en llamar o escribir. Así que bueno, muchas gracias por participar en esta charla. Espero que les haya gustado la presentación y ante cualquier inquietud estoy a disposición. Bueno, muy buena presentación, Diego. Tenemos acá unas preguntas para responder, si te parece. Sí. Por un lado tenemos a Mariano que dice, dentro de los ensayos de rutina se mencionan las verificaciones funcionales del equipo. Entonces, para un equipo de arrancadores
FB_NR, que incluye pruebas de arranque y parada, protecciones. ¿Y algo más? Es como media larga la pregunta, pero si querés te la vuelvo a preguntar. Sí, FB_NR, no me queda claro qué equipo es o a qué se refiere, no sé si, pero sí, se puede hacer inyección de corriente para verificar el estado de las protecciones y las actuaciones. Y también hay una inspección mecánica. No sé si esa era la pregunta. Supongo que sí, si no, que escriba en el chat y la volvemos a responder sin problema. Y después, Mariana de vuelta pregunta si podrías explicar cómo es un MNS 3.0, espalda con espalda y una duplex. Sí, duplex es la versión más óptima porque duplex usa el mismo juego de barras principales conectado para las salidas que están en frente y para las salidas que están a la espalda. De esta forma lo que se logra es ahorrarse muchos kilos de cobre en una sección de tablero. Ese es el duplex. Y espalda con espalda básicamente es un tablero en forma de U. No sé si con eso alcanzo a responder la pregunta. Para la próxima presentación voy a buscar alguna imagen eh, para agregar a la presentación que aclare esto. Pero básicamente sería, espalda con espalda sería un tablero en forma de U. El bus de barra está duplicado. Si bien el tablero no es, se gana espacio en lo largo y se pierde en profundidad, básicamente serían como dos tableros unidos, espalda con espalda. En cambio, el duplex es un tablero que optimiza ese bus de barras conectando a un único bus de barras las salidas del frente y las salidas de la espalda. Esto además de optimizar en kilos de cobre que se ahorra, se optimiza en profundidad del tablero. Se gana, en el caso de un bus de barras de 200 milímetros de profundidad, se gana 200 milímetros. Ok, perfecto. Y Jorge pregunta, ¿qué software se dispone para el diseño de tableros? ¿Y qué plazo de entrega y precios tienen? Hay un software interno que no tiene mucha información. Es el software que usamos para diseñar los tableros, se llama ME. Ese básicamente te permite configurar un tablero. Esta imagen de acá está hecha con ese software de diseño. Es un software que se usa en ingeniería y tira un despiece del material. Todas las piezas están codificadas, tira hasta el último código del último tornillo. Con eso se preparan los listados de materiales que se salen a comprar a los proveedores de ABBs de las distintas fábricas del mundo y locales también. Y bueno, la mala noticia, digamos, es que es un software interno que no es como el DOC o el CAD para el diseño de tableros Ardu. Es un software que solamente lo usa la gente de ingeniería en ABB. Bueno, y yo no sé si es parte de la pregunta o un tema aparte que pregunta qué plazo de entrega y precios tienen, pero no sé si está hablando del software o de los tableros en sí. De los tableros en sí, los plazos de entrega fueron variando. Actualmente estamos en un promedio de 210 días de plazo de entrega para un tablero, teniendo en cuenta que tenemos desde que nosotros definimos la ingeniería y los materiales y salimos a comprar, principalmente
tenemos un plazo de aproximadamente 30 días en tener la ingeniería y definidos los materiales. Una vez pasados estos 30 días, se salen a comprar los materiales y desde que nosotros enviamos las órdenes de compra a nuestros proveedores, que tenemos 90 días o más hasta que esos materiales están disponibles en nuestra planta. Bueno, ahí ya estamos hablando de 120 días como para empezar a trabajar. Por eso estamos hablando de... Hay proyectos que se hicieron en 120 días, en 150, en 180, pero por una experiencia propia y por lo que se vio en varios proyectos que se fueron llevando adelante en los últimos tiempos, un plazo promedio sin comprometernos a una fecha que no podamos cumplir es de 180 a 210 días para la entrega de un tablero, ¿no? Ok, perfecto. Y te piden si podés volver a repetir los softwares que mencionaste para el diseño. Para el diseño del tablero, MNS3 es MS se llama el software. Y para el diseño de otros tableros, como por ejemplo el Artu, hay un software que es libre, que se llama Doc and Cat, que lo pueden descargar. Si lo googlean, aparece enseguida, lo pueden descargar gratis. Lo único que tienen que hacer es registrarse con un correo y una contraseña y nada más. Ese software es no es para los tableros a prueba de arco interno, pero sí para tableros Artu y es la otra solución que tiene ABB para equipos de distribución y servicios auxiliares. Bueno, y como ya nosotros la próxima semana tenemos capacitaciones de software y design, por si les interesa. Eh, y como esto veo que es un tema bastante solicitado, lo puedo agregar en la documentación que se mande, así todos tienen bien la información. Diego, no sé si querés decir algunas últimas palabras como para ir cerrando o Sí, esperar alguna pregunta más. sí, que el software Doc and Cat cambió y ahora se llama eDesign, ese que vos decías. Yo me Ah, quedé un ok, poquito en perfecto. el tiempo, entonces. Pero bueno, la evolución de ese software ahora se llama eDesign, que es el que decimos para diseño de tableros Arduino y configuración de equipos. Excelente, entonces les recordamos que la semana que viene va a estar esa capacitación que pueden entrar a la página web, va a estar linkeada también en el mail que van a recibir por si se quieren inscribir. Les vuelvo a agradecer a todos la participación para el día de hoy. Recuerden de vuelta que la grabación y la presentación van a ser compartidas en el transcurso del día de mañana. Así que si no hay algún tema más, Diego, no sé si de vuelta vas a querer decir algo, pero eso es todo por lo que sería hoy. Gracias a No, por mi todos. parte, nada más. Perfecto, bueno, hasta luego. Hasta luego.